Pepe, y cuéntanos cómo es tu aproximación a los medios de comunicación, tu primera oportunidad, quién te impulsa. Antes de Televisa, ¿tuviste ahí algún pasaje? Cuéntanos cómo es tu primer enamoramiento con el micrófono. Pues mira, la verdad que pues yo había tenido esa inclinación siempre, aunque cuando me metí a la cuestión de la música, eh, cada vez me fui aficionando más y más y más por los discos, comprar los discos, y luego mi papá también estando ahí, pues también me fomentó mucho que me traía discos o tenía oportunidad de ir a conciertos de los pocos que había en aquella época, etcétera. Pero finalmente, estudiando lo de periodismo, mi primer contacto de trabajo y todo fue en la música. Yo trabajé como promotor radial. En un principio trabajé con mi padre, que cuando se independizó a finales de la década de los 70 para poner su negocio propio de diseño de portadas, entonces yo trabajé con él, digo yo, no dibujando ni nada, sino para la cuestión de clientes, etcétera, etcétera, trabajaba yo con él. Y después tuve la oportunidad de ser promotor radial en la Warner, en WEA, en Warner Electra Atlantic. Warner, en aquel tiempo, Discos Gamma distribuía el material de Warner, pero en lo que fue 1981, Warner se decidió colocar en México ya como una compañía independiente. Entonces tuve la oportunidad de trabajar ahí un rato, aunque yo lo que más deseaba era trabajar como label manager, o sea que me dieran una de las etiquetas, o sea, Warner, Electra o Atlantic, y dedicarme yo a programar canciones, a programar discos, etcétera, era lo que yo quería hacer. Y en un principio pues no había la oportunidad porque se estaban apenas estableciendo, y entonces la oportunidad de arrancar fue como promotor radial. Entonces pues ahí me tocó conocer todas las estaciones de radio, conocía a los directores artísticos, a todos iba a verlos, llevarles material, etcétera, etcétera. Y entonces a eso me dediqué durante un tiempo, y resulta que fue muy curioso ahora lo que me dices de lo del micrófono, porque pues yo no me dedicaba al micrófono para nada. O sea, había tenido esa inclinación o ese deseo, que lo había yo externado en alguna ocasión, pero no me dedicaba a eso. Y entonces, ya después cuando yo trabajaba ahí, mi hermano en aquella época, antes de ingresar al Tecnológico de Monterrey, mi hermano trabajaba como abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el puesto que tenía mi hermano en aquel tiempo. Entonces, a él lo visitaban pues personas importantes, porque para conseguir un certificado de naturalización y todo eso no era tan sencillo, era un proceso que se tardaba tiempo. Creo que ya más recientemente ha sido mucho más fácil conseguir una carta de naturalización, pero antiguamente era más difícil, los requisitos, etcétera. E incluso no sé si ahora, pero cuando se llegaban a entregar esos certificados, esas cartas de naturalización, las entregaba el presidente de la República en una ceremonia especial, con la banda presidencial puesta, etcétera. Era todo un ritual muy bonito, ¿no? Entonces, a mi hermano le tocó conocer a muchas personas, y entonces, en una ocasión, el licenciado Romero, que trabajaba en Televisa, llegó para tratar un asunto de una persona que le estaban arreglando su certificado, su naturalización. Y entonces el licenciado Romero era el que se encargaba de la cuestión jurídica de eventos especiales de Televisa. Estoy hablando de 1981. Uh-huh. Entonces, llegó a ir con mi hermano en varias ocasiones, y resulta que un día que va con él, van y platican de lo que tenían que arreglar. Y ya cuando terminan, el licenciado, muy entusiasta de los deportes, etcétera, etcétera, le platica con mi hermano, y surge ya algo informal, ¿no? Oiga, licenciado, ¿no vio el partido ayer de los Vaqueros contra los Pieles Rojas? No sé. Y mi hermano pues, le contesta, sí lo vi, licenciado, ¿cómo no? Etcétera. Ya platicaron algo de las incidencias del partido, y le dice mi hermano, pues es que lo vi con mi hermano, mi hermano ya se había casado en aquel momento, ya estaba casado, dice, fui a ver el partido con mi hermano.
Y luego surgió la pregunta, ¿no? Pues ¿cuántos hermanos tiene, no? ¿O qué es su familia? ¿O qué cuántos hermanos tiene? Uno. Pues no me diga, ¿y a qué se dedica? No, pues trabaja en esto, trabaja en la industria de los discos, etcétera, etcétera, pero le gusta mucho, siempre le han gustado mucho los deportes, e incluso, dice, en alguna ocasión llegó a externar su deseo de ser cronista. No me diga, dice el licenciado, ¿no? No me diga. Entonces, ya le comentó a mi hermano, oiga, pues mire, dígale a su hermano que si le llega a tener el gusanito de ser cronista o algo así, dígale que me vaya a ver. Dice, yo no le garantizo que trabaje en Televisa, ni mucho menos, pero yo lo puedo presentar con las personas adecuadas, pues para que le hagan una prueba, ya que se le quite esa inquietud o algo, si es que lo desea. Pues muchas gracias, licenciado, cómo no, yo le voy a decir, ¿ya? Total que ya cuando llegué a ver a mi hermano, el que se dio la ocasión, me lo platicó y por un oído me entró y por el otro me salió, no le hice caso. Yo seguía en la cuestión de mis discos, inclusive ya estaba en los preparativos ya para casarme, estoy hablando de por ahí de abril, mayo de 1981, y ya después pasaron unas semanas, etcétera. Luego yo ya me salí de la Warner porque no estaba haciendo yo lo que deseaba, que era lo de programar canciones, programar discos de alguna de las etiquetas. Y entonces me acordé y dije, pues voy a ir a ver al licenciado, total, no pierdo nada. Y fue lo que hice, ir a buscarlo. Efectivamente, llegué y que daban un ticket para poder entrar a las oficinas, para poder entrar a Televisa, un sticker ahí. Y entonces fui y efectivamente me presentó con Guillermo González, con Memo González, que se encargaba de la cuestión de producción ahí en Televisa. Pero no fue tan sencillo porque efectivamente me presentó el licenciado, cosa que le agradezco con todo mi corazón. Y pues fue empezar a ir una vez y otra vez, y háblame por teléfono el martes, háblame el jueves, vente el lunes, y así se empezaron a pasar las semanas, porque cuando iba estaban siempre con mucho trabajo. Junto con Memo González trabajaba Toño Rocha, seguramente lo debes de recordar a Toño Rocha. Bueno. Toño Rocha, en fin. Y entonces pues no se daba la oportunidad y se pasaban las semanas, O sea, no fue inmediatamente que me dieran la oportunidad de hacer una prueba, para nada. Se pasaron semanas y nada, y no se daba, hasta que finalmente se dio una oportunidad de que me hicieran una prueba en los estudios KLM, que eran unos estudios chiquitos que eran en los que se transmitían los eventos, y que fueron de los que se cayeron en el edificio del terremoto del 85, en el edificio donde estaba el Canal 5, y en ese edificio era donde estaba la redacción de noticieros de Televisa. Entonces, ahí un día ya finalmente me dijeron, te vamos a hacer la prueba un lunes, me acuerdo. Estate aquí a las 5 de la tarde, me dijo Memo González. Y entonces, pues ya era para fútbol americano, porque yo entré para fútbol americano. Y entonces ya fui, no me dijeron qué me iban a poner ni nada, entonces me sentaron con uno de esas teles de aquel tiempo, ¿no? Y entonces ya me sentaron, me pusieron un micrófono, y fueron como unos 10 minutos, cuando mucho, y entonces me empezaron a poner jugadas de esas editadas que ponían en los juegos de lunes en la noche de ABC de ese tiempo, ¿no? Entonces jugadas y tas, y los partidos iban pasando, y entonces que me dijeron que yo los narrara, ¿no? Y entonces pues ya me tocó la época de Dan Fouts y de Kenny Anderson y todo esto, y entonces pues ya empecé, y un partido y otro, y así los fui narrando, pues ahora sí que como Dios me dio a entender y todo esto. Y ya cuando termina la prueba, me dijo Guillermo González, oye, pues la verdad sí se ve que le sabes, que te gusta, que estás enterado y no sé cuánto. Y pues sí, yo creo que sí nos interesaría que estuvieras aquí con nosotros, pero pues obviamente, pues empezar, pues ahora sí, a ver qué hay, ¿no? ¿Qué es lo que se presenta, qué es lo que se vaya dando? Y pues yo, imagínate, encantado de la vida. Entonces yo comencé a hacer partidos de radio. En 1981 fue cuando yo arranqué, y tuve que pedir un permiso para poder trabajar, porque en aquella época necesitaba uno tener una licencia
o en su defecto un permiso, un permiso de 3 meses que duraba el permiso que se sacaba en una dependencia de la Secretaría de Educación Pública para poder trabajar, porque sin ese permiso no entraba uno al aire. Qué casualidad y qué naturaleza tenías para ser comentarista. Imagínate, y aparte, ¿a poco en esas imágenes que te pusieron, seguramente lo que le llamó la atención a Memo González es que tenías todos los nombres perfectamente claros sin que los hubieras podido revisar? No, pues sí, la verdad, porque digo, yo llegué sin rosters y sin nada, porque pues no sabía qué era lo que me iban a poner, pero sí yo estaba muy fresco de ver los partidos, o sea, yo no me perdía los partidos los fines de semana, pero desde siempre, desde que empezaron las transmisiones, yo los seguía y compraba mis periódicos y compraba mis revistas, etcétera, y me fui documentando siempre y de todos los deportes. Entonces, pues digamos, yo estaba al día en ese aspecto, siguiendo las transmisiones en esa época ahí en Televisa con Fernando von Rossum, mi queridísimo maestro Fernando von Rossum, que en esa época con Víctor Cerrato y bueno, Jorge Berry era la tercia estelar, y Jorge Berry para el 81 se fue a trabajar al Canal 13. Entonces ahí se abrió un hueco que comenzó a ocupar el doctor Morales. El doctor Morales se unió a Víctor y a Fernando para hacer el fútbol americano, y también Roberto Queosellán, otro querido amigo, que se integró a esas transmisiones. Y digamos, detrás de ellos seguía mi querido Toño de Valdés, y después en la fila estaba yo, ¿no? Entonces, así estábamos, pero sí me sirvió mucho que estaba yo muy pendiente de todo, de la información, de ver los partidos, etcétera, y afortunadamente, pues sí me fue bien, o sea que podía yo identificar, digamos, a los jugadores estelares de los partidos que me pusieron así, ráfagas, ¿no? Y fue muy cortito, cuando mucho fueron 10 minutos los que me estuve ahí improvisando y narrando los juegos. Pues ya le diste a toda la gente que pronto nos está viendo y que querría un consejo para aprovechar una oportunidad cuando se presenta, es justamente estar preparadísimo. Quizá nunca va a llegar, pero cuando llegue pronto, a la mitad o al final, tienes que aprovecharla. Si tú hubieras dudado en ese momento, si lo hubieras cajeteado con los nombres, no estaríamos hablando de la trayectoria de Pepe Segarra. Para que vea la gente, mi querido Pepe, lo difícil que es este medio, los filtros son cerradísimos, debe haber mucha gente con talento, pero no con la preparación para aprovechar ese momento, y también con una parte de fortuna para encontrar al licenciado, ¿no? La verdad tienes mucha razón, Javier, porque lo que es el destino, porque pues fue, como se los he platicado, fue casual, fue realmente la casualidad. Si mi hermano no hubiera estado trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores y no hubiera conocido al licenciado Romero, quién sabe dónde estaría yo ahorita, ¿no? Entonces es el destino de las personas, es la casualidad, como lo dices. Y pues bueno, yo como aficionado siempre me gustó estar enterado, de leer, de ver, y todos los días, y los periódicos, digo, desde que yo era niño, ¿no? Me acuerdo que iba yo a la primaria y mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a la escuela, y me acuerdo que nos daba $1, y entonces de ese peso yo me gastaba 60 centavos para comprarme el esto costaba 60 centavos en 1961 y todo esto, y los lunes me acuerdo costaba $1, costaba más porque traía toda la información del domingo y los resultados del fútbol y todo, y entonces yo lo leía y me gustaron pues mucho todos los deportes. Entonces me fui adentrando y en el fútbol americano, tanto nacional como el de la NFL, que pues realmente lo comenzaron a transmitir aquí en Telesistema Mexicano, lo empezaron a transmitir a partir de la temporada del 67, fue cuando se le empezó a dar seguimiento, cuando se transmitió el primer Super Bowl, y entonces ahí ya la NFL, y vino el boom en los años 70 con los Acereros, etcétera, y los Vaqueros, que fue el equipo que primero se transmitió. Pero también me gustaba ver el automovilismo, ver las carreras de coches, que cuando los grandes premios de los años 60, que se transmitían en Telesistema Mexicano, que los narraba Daniel Pérez Arcaraz, estaba Jorge Labardini también entre los que narraban, y por supuesto Rodolfo Sánchez Noya, que pues ha sido el referente en la crónica del automovilismo en México, Rodolfo.
y pues ver las carreras. O sea, yo me acuerdo haber visto correr a Jim Clark, por ejemplo, que ha sido mi gran ídolo Jim Clark, y ver a Jack Brabham, y ver a Graham Hill, y ver a Pedro Rodríguez, que también ha sido mi gran ídolo. Pedro Rodríguez, un piloto fantástico, y ver a toda esa camada de corredores de los años 60 fue fantástico. El tenis, ver al Pelón Osuna, ver al Potrillo Palafox, al queridísimo maestro, a Pancho Contreras, en fin, pues todo eso me ha servido mucho porque, digamos, sin tener esa pretensión en un principio de dedicarme a esto, pues todo ese bagaje de aprender, de estudiarlo, de estar enterado, pues es lo que me ha servido después para mi carrera. Y pues ya como que no quiere la cosa, mi querido Javier, son 39 años de estar echando gritos en los micrófonos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.